Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos sigan súper bien y que estén con todas las ganas puestas para seguir el desarrollo de las lecciones de derecho sucesorio. Quiero tocar en específico, porque digamos estos puntos que vamos a ver ahora están dispersos en diferentes bolillas o lecciones del programa. Y quiero unificar todos estos puntos porque guardan relación con una cuestión que tiene que ver con la privación de efectos del testamento. Entonces, para que sea más fácil el aprendizaje y también la didáctica en cuanto a la enseñanza, me pareció oportuno y conveniente, como ya luego lo venía haciendo en las clases años anteriores. Entonces, en una sola, digamos, clase, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy viendo los saluditos. Muchas gracias por estar ahí. Entonces, en una sola clase quiero tocar el tema atinente, la privación de eficacia del testamento. Y para tocar este tema, entonces vamos a hacer mención a las figuras jurídicas que están incorporadas en el Código Civil, específicamente en el libro quinto, que trata de las sucesiones y que son estas figuras: la nulidad, la revocación y la caducidad de testamento. ¿Qué tienen de común la revocación, la caducidad y la nulidad? Que privan de eficacia al testamento. Debemos recordar de que a partir de que el testador redacta su testamento u otorga el testamento, y ese testamento reúne todas las formalidades establecidas en la ley, y el testador firma el testamento, sabemos que ese acto adquiere validez. Sin embargo, acuérdense que para que tenga eficacia, como se trata de un acto post-mortem, hay que esperar que fallezca el otorgante. Es decir, mientras viva el testador, sabemos que una vez cumplidas todas las formalidades establecidas por la ley, el testamento queda hecho y es un acto plenamente válido. Pero no es posible ejecutarlo, es decir, ninguna persona beneficiada con el testamento que conozca la existencia de este acto jurídico puede pedirlo, solicitarle al testador que cumpla las disposiciones testamentarias, porque sabemos que si bien desde el tiempo mismo o desde el instante mismo de su perfeccionamiento cobra validez, sin embargo la eficacia recién la tiene una vez que se produzca el fallecimiento del testador, porque sabemos que una de las características del testamento como acto jurídico es que tiene efectos post-mortem. Entonces recién ahí produce efectos. Ahora bien, ¿cómo se deja, valga la redundancia, sin efecto a este acto jurídico post-mortem? ¿Cuáles son las formas, modalidades o figuras incorporadas en nuestro libro quinto para privar de eficacia el testamento? Son tres. La revocación, que ya habíamos más o menos hablado, introducido ahora algunas consideraciones respecto ahora a la revocación cuando mencioné a los elementos o caracteres del testamento. Después tenemos a la caducidad y por último también a la nulidad, de la que ya también hablé cuando, no sé si se acuerdan, hablamos sobre todo del cumplimiento de la formalidad en cuanto a la redacción del testamento, en donde me había referido de que a la más mínima desviación, a la más mínima irregularidad en cuanto al cumplimiento de las formas, esto acarrea la privación de efectos del testamento, es decir, su nulidad. Bueno, voy a empezar primero por la revocación. ¿Qué es la revocación? Ya habíamos dicho que un testamento se revoca haciendo otro testamento posterior. Entonces, la revocación es la facultad que la ley concede. ¿A quién le concede? Al testador, para que pueda desdecirse, para que pueda él mismo dejar sin efecto sus disposiciones testamentarias. ¿Y por qué se le acuerda al testador esta potestad? Porque recuerden también que el testamento es un acto de última voluntad. Entonces, una vez que una persona hace su testamento, no significa que está atado a lo que dispuso ahí, o que necesariamente eso que dispuso se tiene que cumplir a rajatabla. ¿Por qué? Porque el testador puede cambiar de opinión, pueden cambiar las circunstancias que le motivaron a hacer un primer testamento y luego decir, bueno, no quiero más este testamento, no me gusta
no le quiero dejar mis bienes a fulanito de tal, o no quiero repartir estos bienes de tal manera, entonces me desdigo y redacto otro testamento posterior. Entonces, podemos decir que la revocación, vuelvo a repetir, es el acto jurídico por el cual la ley posibilita al testador a que él mismo deje sin efecto su testamento, revocando o haciendo otro testamento posterior. Esta revocación tiene dos modalidades. Puede ser en forma expresa, cuando efectivamente el testador que ha redactado un testamento inicial se arrepiente, quiere cambiar ese testamento, quiere dejarlo sin efecto, entonces redacta un testamento posterior y en una de las cláusulas de ese testamento expresamente manifiesta, menciona, dice que redacta el testamento anterior. Es decir, no hay dudas entonces, porque expresamente en este ulterior testamento, en este posterior testamento, el propio testador de manera expresa, sin, digamos, posibilidad de otra interpretación, dice, expresa que deja sin efecto, que revoca, que se desdice del testamento anterior. Entonces no cabe dudas, porque el testador en forma específica ha manifestado de que deja sin efecto o priva de efectos a su testamento anterior. Esta entonces es la forma de revocación expresa. Pero también esta revocación puede ser tácita. ¿Cuándo? Cuando el testador redacta un testamento posterior, pero no dice nada, es decir, realiza todas las manifestaciones o inserta todas las disposiciones con respecto a la institución de herederos y distribución de los bienes, pero en ninguna de las cláusulas manifiesta o expresa que viene a dejar sin efecto el testamento anterior o que revoca el testamento anterior. Pero si ese nuevo testamento redactado, si ese testamento posterior celebrado modifica o es totalmente contradictorio a las manifestaciones del primer testamento, entonces implícitamente es considerado como que el testador ha revocado el primer testamento. Entonces, esta es otra forma tácita de revocar el testamento. También la ley sanciona como causa de revocación el hecho del matrimonio posterior del otorgante, es decir, cuando el testador hace su testamento y después de 1 año, 2 años, al mes o lo que sea, en forma posterior contrae nuevas nupcias. Entonces, el hecho de haber contraído nuevas nupcias, la ley le da la interpretación de que el testador ha revocado el testamento porque incorpora un nuevo heredero o una nueva heredera. Entonces, con eso priva de efectos al testamento. Entonces, el hecho que el testador contraiga nuevas nupcias implica también una revocación tácita del testamento. Ahora bien, en todos los casos, fíjense que la revocación depende de la voluntad del testador, tanto como si contrae matrimonio, tanto como si realiza otro testamento posterior. Entonces, siempre la revocación emana de la voluntad del otorgante o del testador. Ahora bien, ¿cómo se realiza o qué instrumento se revoca? El código dice claramente que tiene que ser un testamento posterior. Pero acá también hay que hacer una aclaración. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona hace un testamento hológrafo y después dice, no, yo realmente me estoy arrepintiendo o no me gusta lo que dispuse o no estoy de acuerdo o ya no le quiero dejar estos bienes a mis hijos repartidos de esta manera, cambio de opinión? ¿Y qué hace? ¿Tiene que otorgar otra vez otro testamento hológrafo? No, tiene libertad para elegir la forma en que va a incorporar o el testamento que va a contener la revocación. Entonces, si hace un testamento hológrafo para la revocación, puede instrumentar, por ejemplo, un testamento por acto público o un testamento cerrado, o hace nuevamente un testamento hológrafo. Entonces, de esa manera revoca, es decir, que para revocar un testamento anterior, el testador no está atado en cuanto a la forma que utilizó para la confección de ese primer testamento. Tiene libertad de formas
para realizar la revocación, siempre que lógicamente realice un acto jurídico que revista la formalidad de testamento. También es muy importante hacer otra aclaración. ¿Qué pasa si de repente el testador hizo su testamento y después dice, no me interesa, no quiero dejar testamento, quiero que mis bienes se distribuyan de acuerdo a la sucesión legítima? Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer otro testamento? No, tiene que hacer en ese caso la revocación por una escritura pública. En ese caso, sí, la ley específicamente no dice eso, pero a los efectos de la acreditación de la existencia de esa revocación, en donde el testador no formula realmente un nuevo testamento, sino solamente revoca el testamento, esa revocación debe redactarse por escritura pública. Y en ese caso, si es que el testador se limita en un acto posterior a revocar exclusivamente el testamento anterior y no redacta otro testamento, entonces significa que ese primer testamento queda sin eficacia, sin validez, y si no realiza posteriormente a esta revocación otro testamento, entonces la transmisión de los bienes de esta persona, de este testador que había redactado en un primer momento un testamento, se realiza a través de las disposiciones de la sucesión legítima. Bueno, esto en lo que atañe a la revocación como forma de privación de efectos del testamento. La otra manera o la otra modalidad que el Código incorpora para privar de efectos al testamento es la caducidad. Y por favor no se confundan esta caducidad, que no es una caducidad del derecho de forma, no es una caducidad, digamos, de instancia, así como está prevista en el Código Procesal Civil, que por el transcurso del tiempo, entonces, ante la inacción de las partes en la tramitación del juicio, el juicio caduca. No, es totalmente otra cosa. La caducidad es una figura, en este caso específico del derecho sucesorio, que dada determinadas circunstancias establecidas específicamente en la ley que ocurren con posterioridad a la celebración del testamento, este acto jurídico deja de tener eficacia. En definitiva, son situaciones específicamente determinadas en la ley que lógicamente se producen una vez que el testador redactó su testamento, es decir, son siempre hechos o circunstancias que acontecen con posterioridad, que de acontecer entonces tienen el efecto de privar de eficacia al testamento. Esta caducidad, o estas, mejor dicho, causas de caducidad están también previstas por el Código Civil y son dos concretamente. El testamento caduca en el caso, por ejemplo, de que el testador redactó su testamento, instituyó como heredero a varias personas y una de ellas fallece. Entonces, en el caso que uno de los herederos instituidos de una pluralidad designada o instituida fallece en forma posterior o en tiempo posterior a la celebración del testamento, entonces caduca. Pero acá también tengo que hacer una aclaración. No es que caduca todo el testamento, caduca la disposición testamentaria en el caso que ese testamento esté constituido por otras disposiciones testamentarias, en este caso por otras instituciones de herederos. Entonces quedan a salvo las demás disposiciones. Lo que va a caducar efectivamente es esa cláusula en donde se instituyó heredero a una persona que falleció posteriormente a la redacción del testamento, pero en forma anterior o previa al fallecimiento del testador. Entonces, acuérdense, para que el fallecimiento posterior de un instituido heredero ocasione la cláusula de la disposición testamentaria, no del todo el testamento, a no ser que lógicamente
esa cláusula de institución testamentaria o ese único heredero haya sido el que fallezca. Entonces, en ese caso, lógicamente, caduca enteramente el testamento. O si no, si hay otras instituciones de herederos, solamente caduca la disposición de institución de aquella persona que ha prefallecido al testador. Entonces, hace el testador su testamento, instituye varios herederos, uno de ellos fallece en forma previa, lógicamente el testamento, la cláusula testamentaria caduca. ¿Por qué? Porque es de imposible cumplimiento. Acuérdense que el testamento es un acto post-mortem que solamente puede ser cumplido una vez que fallezca el testador. Entonces, si el beneficiado, ya sea legatario o heredero, muere en forma previa, es lógico que esa cláusula muera, que esa cláusula no tenga sentido o ya razón de ser, porque el beneficiario muere antes del testador, por lo tanto queda sin efecto esa disposición testamentaria. La otra forma, aparte, ¿verdad?, de la muerte, ¿verdad?, posterior, es en el caso del nacimiento de un hijo póstumo, de un hijo posterior a la celebración del testamento. Es decir, la persona, el testador, hace su testamento y después, por esas cosas de la vida, en una relación ya sea matrimonial o extramatrimonial, concibe un hijo y ese hijo nace, lógicamente. Entonces, el hecho de un nacimiento posterior efectivamente causa la nulidad, en este caso, de todo el testamento, no de la disposición testamentaria, a no ser que esas disposiciones testamentarias no afecten la legítima de ese heredero descendiente, que es un heredero forzoso. Entonces, fíjense que tanto en el caso, ¿verdad?, del nacimiento de un hijo posterior a la celebración del testamento, como a la circunstancia de la muerte de un heredero en forma previa a la del testador, son circunstancias realmente ajenas a la voluntad del testador, que ocurren en forma posterior a la celebración del testamento, pero que sin embargo inciden ¿en qué? ¿En qué les parece que incide estas dos situaciones que son ajenas, vuelvo a repetir, a la voluntad del testador? Inciden en la determinación de los herederos y en la partición, o mejor dicho, en la división de los bienes o en las cuotas hereditarias de participación que van a tener los herederos. Porque no es lo mismo distribuir la herencia con respecto, ¿verdad?, a una persona que fallece, en este caso a un heredero que fallece antes del causante, y que lógicamente, dependiendo, ¿verdad?, de si es un heredero no forzoso, los otros pueden acrecer o no. Entonces hay una modificación lógicamente de las cuotas hereditarias que le van a corresponder a los otros herederos en caso de pluralidad de herederos. Y lo mismo ocurre con el nacimiento de un hijo posterior al causante, de un hijo posterior a la celebración del testamento, porque el hecho, la circunstancia de que nazca un hijo posterior a la redacción del testamento implica que los derechos de ese hijo lógicamente no están contemplados en el testamento, y puede haber una grave violación entonces de la legítima de ese heredero forzoso, lo que autoriza entonces la privación de eficacia de esa cláusula testamentaria o de ese testamento. Hay que ver el caso en el supuesto, ¿verdad?, del nacimiento de este hijo en forma posterior a la redacción del testamento. Entonces, hasta acá vimos la revocación. Fíjense, voy a hacer un pequeño recuento para que se les vaya quedando las ideas. La revocación, entonces, se priva de efectos por la propia voluntad del testador. Es decir, es la potestad que tiene el testador, que puede realizar un nuevo testamento dejando sin efecto el anterior. Sin embargo, en el caso de la caducidad, son circunstancias previstas específicamente en la ley. Es decir, no es que el testador puede elegir, bueno, en esta circunstancia o en esta puede caducar el testamento. No, son ajenas a su voluntad. Son circunstancias previstas, vuelvo a repetir, específicamente en la ley, que de ocurrir en forma
posterior a la celebración del testador acarrean entonces la privación de eficacia del testamento. Entonces, estas son las diferencias entre la revocación y la caducidad del testamento. Antes que me olvide, ¿se acuerdan que habíamos en el tópico referido a los testamentos especiales? Habíamos hablado de la caducidad de los testamentos especiales que se produce en el caso o en los casos, ¿verdad?, que el testador no fallezca de haber cesado las circunstancias que motivaron a hacer el testamento marítimo y el testamento militar. Esta caducidad de los testamentos especiales solamente se aplica a estos testamentos y son, o mejor dicho, es una forma de caducidad específica para estos testamentos previstos en forma excepcional. La caducidad de la que estoy hablando hoy se aplica a todos los testamentos, tanto especiales como ordinarios. Entonces, esa es una distinción que tienen que tener en cuenta cuando se aboquen al estudio de la caducidad. Hay una caducidad, general para todos los tipos de testamentos aplicables, tanto entonces a los testamentos ordinarios y también a los especiales, y una caducidad específica y excepcional prevista para los testamentos especiales, específicamente para el testamento militar y para el testamento marítimo. Acuérdense, estamos hablando entonces de cosas diferentes. Bueno, y por último, la nulidad. La nulidad, ya todos saben, porque ya están prácticamente a punto de ser abogados, ya habrán estudiado en forma remanida, ¿verdad?, la nulidad y lo que es la nulidad. En el caso, ¿verdad?, del testamento tiene lógicamente normas específicas y concretas. Bueno, ¿qué es la nulidad? Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es la nulidad. Sabemos todos, porque es un tema, ¿verdad?, muy importante dentro de lo que es el estudio de los actos jurídicos. La nulidad, que todos sabemos que es la manera, la forma de privar de eficacia a un acto jurídico. Y sabemos que esa manera o forma de privar de eficacia a un acto jurídico debe estar determinada en la ley. Sabemos que no existe nulidad sin que la ley previamente establezca las situaciones, los casos, circunstancias, condiciones, etcétera, para su aplicación, porque esta figura es una sanción, y sabemos que para que se aplique una sanción, entonces esta tiene que estar fundada en un hecho, en una circunstancia determinada específicamente por la ley. También se acordarán que el juez no puede pronunciar una nulidad si esta nulidad no está previamente sancionada, organizada, determinada en la ley. Lo mismo ocurre con la nulidad del testamento. También es una sanción, pero como que el testamento es un acto jurídico que tiene sus características especiales, hay normas concretas, específicas que rigen a la nulidad del testamento, sin perjuicio de que también se pueden aplicar las normas genéricas de nulidad incorporadas en el Código Civil en los casos que no hay una previsión específica en el libro quinto del Código Civil, que ya saben ustedes, trata de todo lo que tiene que ver con la materia del derecho sucesorio y lógicamente tiene disposiciones específicas en la parte que trata de las sucesiones testamentarias, de la nulidad del testamento. Entonces, podemos ya más o menos, a partir de lo que les comenté, quitar un concepto de lo que es la nulidad del testamento. Y en ese sentido, y siguiendo lo que había señalado, puedo decir que la nulidad del testamento es el acto jurídico por el cual la ley priva de eficacia, priva de validez al testamento en virtud a las causas previamente establecidas en la ley. Específicamente hablamos, ¿verdad?, de que se trata de una sanción. Entonces, esta sanción es muy importante también ya aclarar, así como la caducidad y así como la revocación, que también privan de efectos al testamento, no operan de pleno derecho.
por más que la nulidad sea manifiesta, por más que la nulidad sea absoluta, para que exista una declaración ya sea de caducidad, de revocación y de nulidad, debe haber también un pronunciamiento judicial. Eso exige entonces a las partes o a la persona interesada que quiere dejar sin efecto un testamento, ya sea por revocación, por caducidad o por nulidad, debe promover la acción pertinente o correspondiente ante juez competente. Bueno, les estaba diciendo el tema de la nulidad. Es una sanción en virtud entonces a causas o circunstancias establecidas en la ley. ¿Cuál es la particularidad de la nulidad del testamento? Que todos sabemos que es un acto jurídico. De que esta nulidad del testamento en la generalidad de los casos se da o aparece en el acto mismo. Es decir, la nulidad aparece o se manifiesta y surge en la celebración misma del testamento o a ciertas circunstancias o determinadas circunstancias que rodean a la celebración del acto. Entonces, también existen otras circunstancias que rodean a la celebración del acto que pueden motivar la nulidad del testamento, y podemos hablar entonces acá de casos que pueden ocasionar la nulidad absoluta y casos que pueden motivar la nulidad relativa del testamento. Desde el punto de vista de las formas, desde el punto de vista de la celebración misma del testamento, este acto es indivisible, lo que significa de que cuando, por ejemplo, en la redacción del testamento lógrafo, la ley prescribe que el testamento debe ser redactado de puño y letra desde el inicio, es decir, desde la fecha, el contenido y la firma por el propio testador. Las formas que la ley prescribe, que la ley exige para la redacción o confección del testamento, no hacen a la prueba sino a la existencia misma del testamento y también a su validez, de tal manera que en cualquiera de los testamentos ordinarios cuya formalidad y solemnidades son impuestas a los efectos de la eficacia del testamento, la inobservancia, la desviación, la más mínima irregularidad en el cumplimiento de las formas acarrea la nulidad del testamento. Y esta nulidad por vicio de forma, por ejemplo, el testamento hológrafo, el testador firmó con una firma no habitual y no comentó nada en el cuerpo del testamento de que modificó su firma porque, por ejemplo, una semana antes se había quebrado el brazo. Entonces, el hecho que no firme en forma habitual causa la nulidad del testamento. El hecho que se haya olvidado de poner la fecha es también motivo de nulidad del testamento. En el caso, por ejemplo, del testamento por acto público, la circunstancia que hayan comparecido a la escribanía 3 testigos para la firma del testamento, en una de esas uno de los testigos se retiró antes y no firmó el testamento y transcurrieron los días, el escribano se olvidó, todos se olvidaron, muere el testador y antes de que el tercer testigo firme. En ese caso también hay un vicio de forma porque para el testamento por escritura pública se exige que 3 sean los testigos que firmen el acto. Por lo tanto, al haber 2 firmas y al haber muerto el testador sin concluir el acto, porque no está concluso, porque no firmó el tercer testigo, entonces también ese testamento tiene una irregularidad en el cumplimiento de la forma, que aunque mínimo, fíjense, acarrea también la nulidad del testamento. A lo que voy es de que en cuanto a el cumplimiento de las formas, al testamento se le ve como un acto indivisible. Entonces, la más mínima desviación, el más mínimo incumplimiento en cuanto a las solemnidades establecidas en la ley ocasiona la nulidad no de una cláusula del testamento, sino de todo el testamento, porque en cuanto a las formas o al cumplimiento de las formalidades, el testamento no puede ser nulo por una parte y válido por otra parte. Entonces, las formas hacen a la esencia misma, a la existencia misma del testamento. Por lo tanto, vuelvo a repetir,
un incumplimiento irregular, una desviación, por más mínima que sea, ocasiona la nulidad entera del testamento, no de una parte del testamento. Porque, vuelvo a insistir, yo no puedo decir, bueno, en este testamento hológrafo está todo bien. La primera parte nomás es nula porque no está completa la fecha. Entonces lo que se anula es la fecha. La otra parte, el contenido y la firma y disposiciones valen. No, porque la esencia del testamento, vuelvo a repetir, es que tiene que ser, o mejor dicho, es válido siempre que reúna todas las formas establecidas en la ley. Entonces, el hecho de no cumplirse con las disposiciones formales o las solemnidades exigidas por la ley para su redacción ocasiona la nulidad de todo el testamento. Entonces, vicio de forma, nulidad absoluta del testamento. Sin embargo, si miramos el contenido, es decir, desde el punto de vista de las disposiciones o cláusulas insertas en el testamento, el acto sí es divisible, es decir, el testamento como acto jurídico es divisible, y vamos a estudiar acá cláusula por cláusula y ver cuál es la que transgrede la norma, viola la norma. Entonces solamente aquella cláusula, aquella disposición inserta en el testamento que sea contraria a la norma, contraria a la ley, es la que va a ser anulada. Por lo tanto, desde el punto de vista del contenido o desde el punto de vista de las disposiciones insertas en el testamento es un acto que se anula por partes. Entonces la nulidad es parcial. Entonces hablamos de una nulidad absoluta o total del testamento cuando existe un vicio de forma, y también no solamente cuando existe un vicio de forma, cuando existe un vicio en cuanto a la capacidad del otorgante, porque un testamento otorgado, por ejemplo, en el caso de un menor de edad al tiempo de la redacción del testamento, o de una persona incapaz en el sentido, ¿verdad?, de que era un sordo mudo, por ejemplo, que sabemos que no sabía darse a entender por escrito, o por ejemplo, ¿verdad?, de una persona que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Entonces esa incapacidad también causa la nulidad absoluta del testamento. Otra causa, otro motivo de nulidad absoluta donde, digamos, el vicio afecta la totalidad del testamento es cuando las personas realizan, por ejemplo, un testamento conjunto y recíproco, porque hay una prohibición expresa del Código Civil que dice que las partes no pueden otorgarse, es decir, dos personas, no pueden otorgar en un mismo acto testamentos conjuntos y recíprocos. Sabemos que el testamento es un acto individual, personalísimo, por lo cual entonces no se puede testar en un mismo acto jurídico, o mejor dicho, dos personas no pueden testar en un mismo acto jurídico y disponer, ¿verdad?, de sus disposiciones testamentarias, porque el testamento es un acto individual. Esto también lógicamente ocasiona la nulidad entera de todo el testamento. Ahora bien, vuelvo a repetir, en cuanto a las disposiciones insertas en el testamento, hay que analizar caso por caso. Una situación, por ejemplo, prevista en la ley que causa la nulidad no de todo el testamento, sino de la cláusula testamentaria, es en el supuesto de la preterición, que implica la omisión, el olvido de un heredero forzoso. Es decir, una persona, por ejemplo, hace su testamento, instituye sus herederos forzosos, que son, por ejemplo, sus hijos y su esposa, en el caso, ¿verdad?, que sea un hombre el que haga el testamento y que esté casado y tenga descendientes, o sea, hijos, y se olvida a uno de sus hijos. Pero después realiza una serie de disposiciones testamentarias, por ejemplo, instituye legatarios, etcétera, etcétera. Esa omisión del heredero forzoso, esa preterición o olvido del heredero forzoso, solamente va a ocasionar la nulidad o la privación de eficacia o efectos de esa cláusula, pero no de todo el testamento. Es decir, las otras disposiciones testamentarias que estén de acuerdo a la ley van a seguir en pleno vigor. Entonces, hay que analizar, ¿verdad?, caso por caso.
Y en el supuesto también, por ejemplo, que exista un vicio del consentimiento, es decir, el testamento en cuanto a la voluntad del testador está viciada porque hubo error, dolo o violencia. En este caso también el acto es anulable. ¿Por qué? Porque la causa de la nulidad no aparece manifiesta, es decir, hay que indagar entonces. También para que en estas situaciones se dé lugar a la nulidad, aquellos que invoquen estas situaciones o vicio del consentimiento deben iniciar la acción correspondiente. En definitiva, entonces, el testamento, y no hay duda, ¿verdad?, de que es así, el testamento es nulo cuando hay un vicio de forma o cuando hay un vicio en cuanto a la capacidad del otorgante. Y esta nulidad afecta enteramente o totalmente al testamento. Sin embargo, cuando existe algún vicio en cuanto al contenido del testamento, las disposiciones testamentarias, sabemos de que hay que analizar cada disposición testamentaria y solamente aquella o aquellas disposiciones que son contrarias al texto de la ley o que contienen alguna irregularidad o desviación a la ley, entonces en ese caso se anula solamente esas cláusulas, y de este punto de vista entonces la nulidad del testamento es relativa. También podemos decir que esta nulidad absoluta o total siempre aparece manifiesta. ¿Por qué? Porque un vicio de forma, ¿dónde aparece? ¿Vamos a buscar afuera? ¿Vamos a pedir alguna prueba? No. De la lectura mismo del testamento surge el no cumplimiento de alguna forma o la omisión de algún requisito o el incumplimiento irregular. Entonces, la nulidad cuando es manifiesta aparece en el acto, es decir, la prueba misma de la nulidad, ¿dónde está? En el propio testamento. Sin embargo, cuando la nulidad es parcial, cuando el acto es anulable, la nulidad no aparece manifiesta en el acto. Entonces hay que realizar la indagación de la causa de nulidad, no precisamente en el testamento, sino por circunstancias concomitantes o cuestiones, ¿verdad?, que rodearon a la celebración del testamento. Pero hay que realizar una investigación. Bueno, en definitiva, vemos entonces que tenemos como medios o modos de privación de eficacia del testamento a la nulidad, a la revocación y a la caducidad. Si hacemos un paralelismo, una comparación entre lo que es la caducidad y la nulidad, ¿qué diferencias vemos? La diferencia sustancial es que, fíjense, la caducidad se produce por circunstancias que acontecieron después de redactado el testamento y que escapan totalmente, lógicamente, a la voluntad también del testador. La nulidad, en todos los casos, son circunstancias que ocurren al tiempo de la celebración del testamento y surgen del testamento mismo, no en forma posterior, sino al tiempo de la celebración del testamento. Y vuelvo a repetir, se prueban con el mismo testamento porque es el instrumento, en este caso el acto jurídico contiene el testamento, llámese testamento por acto público, testamento hológrafo, testamento ordinario, que de su lectura surge que existe esa desviación, esa omisión o esa preterición de heredero forzoso, o ese vicio, ¿verdad?, del consentimiento, que lógicamente amerita una investigación en proceso judicial, así como también verán el caso de que el testador sea incapaz. Entonces son todas circunstancias que se prueban en el testamento mismo. Ahora bien, ¿qué tienen de común tanto la caducidad, la revocación como la nulidad? Que son tres maneras de privar de efectos al testamento y que tienen también de común que no operan de pleno derecho. Es decir, en el caso de que exista una persona interesada en privar de eficacia a un testamento válido, y acuérdense también que todos estos testamentos son válidos hasta que exista, ¿verdad?, la declaración ya sea de caducidad o de revocación o de nulidad. Entonces, la persona interesada, repito, tiene que promover la acción correspondiente para la declaración de nulidad,
de caducidad y de revocación. Es decir, exige entonces la acción de la persona interesada en privar de eficacia a estos actos jurídicos. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si estamos en presencia de un testamento nulo o en presencia de un testamento caduco o en presencia de un testamento revocado y se abre el juicio sucesorio testamentario, presentando entonces un testamento que puede contener cualquiera de estas deficiencias que importan, ya sea la nulidad, la revocación o la caducidad, y nadie dice nada? Y si nadie dice nada, entonces el testamento se ejecuta, ¿verdad? Es decir, si nadie se percata, entonces el testamento se ejecuta y vamos a estar en una situación en que la distribución testamentaria se va a hacer a expensas, ya sea un testamento nulo o un testamento caduco, un testamento que ha sido revocado. Entonces, en todos los casos, amerita de que, vuelvo a insistir, que la parte interesada entonces promueva la acción correspondiente o denuncie las circunstancias que fundan ya sea la declaración de nulidad o la revocación o la caducidad. En el caso de la nulidad absoluta del testamento, sabemos que la nulidad aparece manifiesta. Y también, no sé si se acordarán, de que el juez tiene plena potestad en los casos sometidos a su jurisdicción llega a su conocimiento la existencia de la nulidad manifiesta de un acto jurídico, el juez puede decretar de oficio. Solamente entonces, en el caso de un testamento nulo, nulidad absoluta, ya sea porque tiene un vicio de forma, ya sea porque el testador es una persona, era una persona incapaz al momento de realizar el testamento, o porque existe, por ejemplo, un testamento conjunto y recíproco. Entonces, en esos casos, el juez podría eventualmente, en un juicio sucesorio, de oficio a decretar la nulidad. En la práctica les digo que no suelo ver casos, o mejor dicho, nunca he visto hasta ahora un caso en que se presenta una situación así y que el juez haya decretado la nulidad de oficio. ¿Por qué? Porque como es una sanción, yo entiendo, ¿verdad?, que el juez lo que busca es que aquella persona perjudicada promueva la acción. ¿Para qué? Para que a través del principio de bilateralidad, la persona que va a ser, digamos, perjudicada por esa sanción de nulidad tenga la posibilidad de defenderse. Entonces, se abre de esta manera un debate. Si el juez declara de oficio, no hay debate. Entonces, es por esta razón que yo creo que los jueces no suelen aplicar la sanción de nulidad de oficio en los casos como en el de un testamento que presente vicios de forma, etcétera, tenga una nulidad manifiesta. A ver, bueno, no sé qué me queda. Creo que ya he desarrollado toda la lección. Espero, ¿verdad?, que hayan entendido, que sobre todo, ¿verdad?, que vean y entiendan, incorporen, ¿verdad?, internalicen, mejor dicho, las diferencias entre las tres formas de privación de eficacia: nulidad, revocación y caducidad, que son las únicas maneras entonces de privar de efectos a un testamento. Bueno, con esto, y para no extenderme mucho más, porque como es lunes, ya sé que tienen una clase posterior, les quiero dar entonces un momentito de recreo porque creo que a las 7:30 empiezan. Y bueno, por hoy entonces es todo. Espero que sigan bien y si Dios quiere nos vamos a ver el jueves a las 19:45 o 19:30, de acuerdo al horario programado que tenemos para la cátedra de Derecho Sucesorio. Bueno, que sigan pasando bien y cualquier consulta me pueden realizar en el chat. Buenas noches para todos. Chao, chao.